En este año se cumplen 20 años de un tratado de libre comercio que para el día de hoy ha traído una serie de violaciones sistemáticas, la relación directa con las empresas y el Estado para seguir oprimiendo al pueblo de México, a los pueblos de México. Y bueno, pues para empezar quiero dar la bienvenida a ustedes, a quienes están solidariamente siempre trabajando, mujeres y hombres, por un mundo más justo, por territorios más justos, y a quienes también nos acompañan el día de hoy en esta mesa. Está con nosotros Javier Sicilia Sarday, del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, Gloria Muñoz, del colectivo Desinformémonos, y Nadine Reyes Maldonado, del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos hasta encontrarlos. Y pues bienvenidos, bienvenidas. Como bien lo dijo don Raúl, el capítulo México del TPP se divide en 7 ejes. En este caso vamos a tratar sobre 2 esenciales, uno que tiene que ver con guerra sucia e impunidad, y desinformación, censura, violencia contra las y los comunicadores. Y bueno, pues para abrir la mesa damos la bienvenida a Javier Sicilia Sarday. Él es del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, como bien sabemos, víctima de esta triste y desafortunada guerra contra el pueblo, y pues también él ha sido ganador del premio don Sergio Méndez Arceo en el año de 2012. Pues no terminaría de hablar de toda la labor de Javier, pero le doy la palabra en este sentido para que él nos hable acerca del proceso en Morelos de represión y guerra sucia. Buenas tardes, muchas gracias por estar, gracias por la invitación. Pues voy a entrar un poco en materia, no voy a hablar, no tengo datos duros, sería muy aburrido. Las abstracciones, las cifras son terribles, son aburridas en el sentido de que nos distancian de la realidad y de los hechos concretos. Y quiero entrar más bien a una interpretación y aterrizar sobre el caso particular de Morelos, porque la violación a los derechos humanos pues no es particular de Morelos, ¿no? Es parte ya de una estructura, de una realidad que estamos viviendo en todo el país y a nivel del mundo, pero en particular en todo el país, y pues se corresponde, ¿no? Aquí simplemente la cantidad de crímenes, unos atribuidos a la violación de derechos humanos, es decir, al Estado, porque cuando el crimen viene por parte del Estado se llama violación a los derechos humanos, cuando vienen de los criminales se le llama delito, porque quien es garante de los derechos humanos debe ser el Estado. Pero a final de cuentas, la violación de los derechos humanos y el delito en este país van de la mano. ¿Por qué razones? Bueno, voy a tratar de hacer abstracción en poco tiempo que tenemos para un tema tan complejo. Hablamos mucho de derechos, sobre todo de los derechos humanos. A veces dejamos a un lado por lo mismo otro tipo de derechos, como los derechos civiles, ¿no? Hablamos de derechos civiles y pensamos que son las luchas de los negros en Estados Unidos. Pero los derechos civiles están antes de los derechos humanos, son los derechos ciudadanos. Aquí se violentan y después terminan siendo violación a los derechos humanos. Pero ¿dónde está y dónde surge el derecho? Todo el mundo hablamos de derechos, pero ¿por qué surge el derecho? Yo retomo a una gran mística, una gran pensadora política que para mí es uno de mis puntos de referencia, que es Simone Weil, no la política francesa, es francesa, no, sino la filósofa, la mística que muere un poquito después de terminar la guerra mundial. Y Simone Weil tiene entre sus últimas obras, un tratado de los derechos y deberes. Y Weil dice algo que olvidamos: el derecho surge cuando se violenta o cuando alguien no cumple con su deber. Antes del derecho están los deberes. Cuando uno respeta los deberes frente a sí mismo y frente a los otros, ¿dónde está el derecho? Siempre a mis alumnos les pongo el ejemplo: nosotros acordamos
sentarnos aquí y vernos a tal hora, dar una clase con tales características. Tenemos un deber ustedes y otro deber. ¿Dónde está el derecho? Si yo falto a ese deber, ustedes reivindican un derecho, el derecho a lo que acordamos, el derecho a que yo les tenía que dar una clase. Si ustedes no llegan a mi clase, yo reivindico mi derecho. Pero olvidamos que los deberes están allí, y que cuando una sociedad se vuelve una sociedad que está demandando derechos, es que los deberes ya los olvidamos. La violación de los derechos humanos y el crimen, que digo que van de la mano, porque en este orden de cosas y tiene que ver con la sustancia, a mí no me gusta llamarla capitalismo, sino economía moderna, porque también los socialistas, Marx, bebían de esa misma economía, nomás que Marx quiso domesticarla equivocadamente, porque no se domestica el diablo, no se moraliza el diablo. Es la base de la violación del delito, ¿no? Ha corrompido todo, la economía moderna, que es la inversión, la idea del desarrollo, la idea del progreso, que comparten socialistas y comparten, con excepciones, pues yo pondría la excepción del zapatismo, pero generalmente las comparten derechas e izquierdas, o liberales y derechas e izquierdas, ¿no? Pues es el desarrollo. Simplemente unos quieren repartirlo mejor y repartir ese dinero mejor, y otros quieren invertir al infinito y que eso se va a derramar en cascadas. Es la lógica del capitalismo salvaje, ¿no? Esta lógica del dinero que comparten, porque ahorita donde volteemos hasta en los países sociales hay violación a los derechos humanos, ¿no? Abdicó, hizo que el Estado abdicara de su función fundamental, de su deber fundamental. Estoy haciendo teoría del Estado, yo que soy un anarquista, pero vivimos bajo el Estado, pues. Y en la lógica del Estado, el deber fundamental del Estado es darle justicia, paz, equilibrio a los ciudadanos. Pero el Estado abdica en función de la economía moderna, es decir, de los capitales. Y la guerra que estamos viviendo, ¿no?, la del crimen organizado y la del Estado, ahí es donde empatan los dos, está auspiciada por la lógica del dinero, por la lógica de la economía, por la lógica del desarrollo, por la lógica de la inversión. Y los capitales ilegales, los del narcotráfico, los del crimen organizado, retroalimentan los capitales legales. Hay una simbiosis muy particular que lleva precisamente a violar los derechos, porque hay una aplicación del deber, ¿no? Esos derechos, ¿no?, pues estamos constantemente reivindicados porque todo el tiempo nos están violentando, o por el lado del crimen o por el lado de la economía legal. Los proyectos, ¿no?, esa esquizofrenia del Estado, los proyectos de desarrollo, aquí tenemos graves problemas que han llegado al atropello de derechos humanos graves ahorita en Puebla, ¿no?, con estos gente que fueron acusada de un montón de crímenes por defender sus territorios, ¿no? Es un gasoducto, ¿verdad? Una cosa, de termoeléctrica, ¿no? Pues tenemos presos acusados de terrorismo y de tanta cosa que no hemos podido liberar en Puebla. Y el gobierno de Morelos se hace pendejo. Acaban también de golpear, ¿no?, en Amilcingo a otros defensores de esta misma cosa, y el secretario de gobierno dice: es que son los de allá, son agitadores de Puebla, como si el problema fuera una cosa de comportamentalidades, ¿no? Morelos es independiente de Puebla, el mismo proyecto es, y ese mismo proyecto está destruyendo territorios, y aquí hacen una represión y dicen: sí, pero es que porque eran de agitadores de esos de Puebla que ya están en la cárcel. Violación a los derechos humanos en nombre del progreso, del desarrollo. La violación, el crimen es igual. Es decir, inventemos un crimen, inventemos que la droga es un crimen. Digamos que ese crimen, esa sustancia que es una más del consumo, es un asunto de seguridad nacional, y tenemos una guerra, y esa guerra
violenta derechos humanos y mata gente o secuestra gente. ¿Para qué sirve? Para retroalimentar negocios legales, el negocio de las armas, el negocio del ejército, puros negocios contraproductivos, y violentadores de los derechos humanos, porque ni siquiera son improductivos, son contraproductivos, van contra la vida, van contra la vida ciudadana, van contra los derechos, van contra las libertades. Alimenta a bancos. Una buena parte de la economía global se la debemos al crimen organizado, que está en íntimo contubernio con el crimen legal. Y ya con esto voy a terminar, porque si no, no le doy chance a los demás. Retroalimenta cárceles, y aquí se quieren privatizar. En Estados Unidos son privadas. Entre mayores, más presos haya, más negocio. Entonces inventa un delito, la droga, y retroalimenta el negocio de las cárceles, ¿no? Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, hasta donde sé. Tiene el 25% de los presos del mundo, es decir, un estándar por encima de cualquier país que los Estados Unidos considerarían antidemocrático. La mayor parte de esos presos son negros, son latinos y están relacionados y asociados con la droga, negocio, los bancos, las armas que retroalimentan al ejército, a las policías, al dinero invertido en inteligencia militar, en inteligencia policíaca. Entonces, decir que la violación está en el corazón de la lógica moderna, de la lógica económica, y en ese momento nosotros perdemos en esta lógica nuestros derechos, porque esa lógica abdicó de sus deberes y nos volvemos, pues, ¿qué decirles?, recursos para maximizar capitales. Entonces, o nos mata el crimen o nos mata el Estado, o nos persiguen los criminales y nos secuestran y nos usan para maximizar sus capitales, o el gobierno nos reprime para maximizar su poder. En esta tesitura, la violación de los derechos humanos y el delito están en una íntima relación, y lo que sucede en Morelos a nivel de estas violentaciones es muy grave, sumamente grave, porque un Estado que abdica es un Estado que colabora. Cuando yo cito el caso de la gasera y de la hidroeléctrica, estoy hablando de cómo el Estado se pone del lado de los criminales, porque en lugar de perseguir a los criminales, porque siguen siendo negocio, deciden reprimir la protesta y disputar con los criminales los territorios y disputar nuestras libertades, nuestros derechos, para seguir maximizando poder y capital a partir del control de la gente y del control de los territorios. Entonces, donde quieran que vean, donde veamos los índices de secuestro, donde veamos las omisiones de lo que el Estado nos debe de muertos, está el caso de Yetro, que todavía no acaba y esto es de militares, de resolverse, donde veamos, estamos viendo violaciones donde el gobierno y el Estado está implicado. Los dejo aquí, dejo así un panorama en 15 minutos y doy la palabra. Muchas gracias a Javier. Y ahora vamos a escuchar a Gloria Muñoz Ramírez. Ella ejerce el periodismo desde hace 25 años. Su mayor experiencia se centra en comunidades indígenas, en docencia y en impartición de cursos de periodismo. Columnista de La Jornada y directora de Desinformémonos, ejerce el periodismo desde abajo. Bueno, pues adelante, Gloria. Su presentación tiene que ver con a 20 años del Tratado de Libre Comercio, despojo, medios de comunicación y prensa alternativa. Gloria Muñoz Ramírez. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Primero que nada,
Primero que nada, un saludo a los organizadores de este foro, de verdad, principalmente a todo lo que tiene que ver con el premio don Sergio Méndez Arceo, a quien conocí, tuve el enorme gusto de conocer hace 25 años, era yo muy niña. Alrededor de esta campaña de Va por Cuba, muchos de ustedes se deben de acordar de ella, en la que estuvo al frente, por supuesto, como en muchas de las causas justas, don Sergio. Un enorme placer también, un gran honor compartir la mesa con amigos y luchadores como Javier, como Nadine, coordinados por Clara. La verdad, un enorme gusto estar con ustedes. El tema que me dijeron que tratar era así de amplio: Tratado de Libre Comercio, despojo, medios de comunicación, desinformémonos, prensa alternativa. Vamos a tratar de dar, así también como Javier, de manera breve, cómo estamos viendo del Tratado de Libre Comercio estos 20 años a la situación actual en la que nos encontramos los medios de comunicación, tanto comerciales o masivos como la prensa alternativa. El saldo de 20 años de Tratado de Libre Comercio podría definirse de muchísimas maneras, con estadísticas que también traemos a la mano, pero que tampoco es el momento, pero que tienen que ver con básicamente dos cosas: muerte y despojo. Y de estas podemos extendernos a varias cosas. Pero también, como resumiendo, ¿de qué se ha tratado estos 20 años? Privatizaciones salvajes, servicios y recursos naturales que pasan a manos de unos cuantos, aumento de la pobreza, aumento salvaje de la migración, asfixia en el campo que se está devastando. Pero hay una cosa que a mí me parece importante, no sé si a ustedes también. No podemos hablar de 20 años de Tratado de Libre Comercio sin hablar de 20 años de irrupción zapatista. Todos sabemos que no fue casualidad que tanto la irrupción como el tratado ocurrieran el mismo día, aquella madrugada de 1994, de enero de 1994, y que justo el ZLN o el zapatismo, que después se conforma, haya sido una de las primeras oposiciones visibles y contundentes a todo lo que estaba ocurriendo, o todo lo que iba a ocurrir, a empezar a ocurrir justo en ese momento con la firma trilateral. No quiere decir, por supuesto, que los zapatistas hayan sido los primeros en oponerse, ni los primeros ni los últimos. Ha habido un trabajo enorme de organizaciones anteriores y durante estos 20 años, afortunadamente. Pero creo que es importante destacar la lucha en muchos sentidos que se llevó a cabo desde la selva lacandona y que afortunadamente trascendió a muchos rincones del país. En este despojo, para el despojo y las privatizaciones, el poder, las empresas, que en estos momentos ya era lo mismo, a mí también como a Javier me cuesta mucho trabajo discernir entre el poder, las empresas, el ejército, el narco, quién es quién, pues parece indicar que todos actúan del mismo bando, al menos, ¿no? Y uno de estos bandos, en este bando se encuentran, por supuesto, los medios de comunicación. 20 años después, todos estos poderes necesitaron para consolidar sus proyectos de la homogenización y de alineación de los grandes medios de comunicación. Lo lograron en su mayoría, hay que decirlo. Y no era que antes fueran autónomos, sino que hubo un cambio importante. De aquellos soldados del PRI que definía Emilio Azcárraga, el magnate de Televisa, se convirtieron en generales. Es decir, ya no eran los subordinados de los partidos políticos o del poder. En este caso eran los soldados del PRI, ¿no? Que era como el sinónimo en aquellos años del poder. No eran los subordinados, ahora están por encima del poder y dando la línea y las líneas junto con el resto del empresariado de lo que ocurre en este país. Están muy por encima de él. Ya no necesitan de los partidos. Los partidos más bien se convirtieron en sus títeres. La alternancia, que no hablamos de partidos, la alternancia que todos esperábamos en aquellos años, por supuesto que no modificó nada. Los partidos, independientemente del color y de las siglas, se subordinaron al poder financiero y económico. Las reglas son de ellos. Pero no podemos hablar de despojo sin hablar de resistencia.
Y cuando hablamos de resistencia, tenemos forzosamente que referirnos en estos 20 años a las comunidades indígenas del resto del país, no solo, por supuesto, a las del sureste chiapaneco. Y me refiero, es como muy simple esta ecuación. ¿Por qué en las comunidades indígenas de todo México, de norte a sur, se lleva a cabo la mayor parte de la resistencia en este país contra el neoliberalismo en cualquiera de sus etapas? Pues porque ahí están los recursos naturales. Ahí está el agua, ahí está el viento, ahí está el subsuelo, ahí está todo lo que estas empresas rapaces quieren poseer. Y justo en estos pueblos, en donde no nada más en estos recursos y esta relación con la madre tierra, sino además están sus sitios sagrados, nosotros lo sabemos, y es contra ellos y contra toda su biodiversidad, contra en la que tienen sus ojos, sus miras, sus deseos, sus ansias, estas empresas que actúan en complicidad con los gobiernos en turno. Pero hablamos de que ahí, donde están los bosques, donde está el agua, donde está el viento, donde está el subsuelo, rico en minerales, ahí se desarrolla gran parte de la resistencia. Los yaquis de Sonora en la lucha contra el acueducto, los purépechas de Cherán en la defensa de sus bosques, los wixárikas en la defensa del subsuelo, de sus minerales, los sicots en la defensa del viento contra todos estos proyectos eólicos. Todos estos proyectos además con firmas extranjeras, la nueva colonización que le llama nuestro compañero López Bárcenas, peor el despojo que en la colonia hace más de 500 años, es el periodo más salvaje y más rapaz que hayamos vivido en México. La respuesta a esta defensa, a estas marchas, estos bloqueos, porque además hay que decir cómo se está defendiendo el territorio con el cuerpo. Bloqueos, marchas, cadenas humanas frente a la maquinaria aquí en Tepoztlán para que no pase la ampliación de la carretera. ¿Y a esto cómo está respondiendo el Estado? Pues como sabe hacerlo, con desapariciones, con cárcel, con secuestros. Y aquí hablamos directamente de las instituciones en complicidad con las empresas. Es decir, cuando el Estado se convierte en policía de las empresas. Estamos entonces el despojo, la resistencia, la represión y la cobertura de la represión. Y es aquí, en la cobertura de la represión, cuando entran los medios de comunicación. Los que denuncian a los que denuncian también son reprimidos, encarcelados, desaparecidos, secuestrados y no pocas veces asesinados. Se habla de más de 33 muertos del 2012 para acá en 2 años y de 72 o de 75, o sea, depende de la organización, muertos, periodistas asesinados entre 1992 y la actualidad, los últimos, en todo lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio. Periodistas muertos, asesinados en la cobertura de este despojo, en la cobertura de esta guerra de la que nos hablaba Javier. Y bueno, nada más estamos hablando de muertos, están también los desaparecidos que no son considerados como muertos y los enormemente agredidos, amenazados en todo el país, principalmente, por supuesto, el primer lugar que se lo está llevando Veracruz. Y bueno, México tiene pocos primeros lugares en el mundo, tiene el de uno de los mayores número de periodistas asesinados, ha estado por encima de Afganistán y de Irak, ahorita está por debajo otra vez, pero ocupa siempre los primeros lugares junto con países que están en situación de guerra abierta. Esto en cuanto a su prensa. Y ahí estamos hablando de la prensa que denuncia, de la prensa que tiene un espacio en otros medios cuando son reprimidos. Me explico. Cuando ocurre el caso de Regina, nuestra compañera de la revista Proceso, una revista de corte nacional, con mucho prestigio y legitimidad, muchísimos medios nos alzamos y nos solidarizamos con Regina, por supuesto, y nos seguiremos solidarizando, y con él, y con Goyo, con todos los que de norte a sur están asesinando. Pero también hay otros periodistas.
Los periodistas que surgen de los medios de comunicación alternativos, libres, autónomos, estos periodistas son medios que se mueven muy por abajo y que ni siquiera firman con crédito, no firman, firman como su colectivo, la mayor parte de ellos. Es decir, ellos no existen, al igual que las luchas que están cubriendo y de las que muchos son parte. El ejemplo que acaba de poner Javier de Juan Carlos, activista contra el gasoducto, la termoeléctrica del estado de Puebla, que es parte del Plan Morelos, que abarca Tlaxcala, Puebla y Morelos, es también un escritor, un periodista. Él trabajaba en ese momento, no, colaboraba con Desinformémonos, justamente denunciando lo que estaba ocurriendo en el despojo de estos territorios, y es apresado hace aproximadamente 3 semanas. Y aquí se junta lo que está sucediendo con los medios de comunicación. Como no hay una diferenciación clara entre el activismo y la actividad periodística, entonces son encarcelados y no se toma en cuenta que también son informadores. Y entonces incluso la prensa y las organizaciones, sobre todo las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de los periodistas, no nos toman en cuenta. No formamos parte de esas estadísticas porque somos activistas y porque entonces no formamos parte del gremio periodístico. Nada más falso que eso. Porque si los periodistas que trabajan en medios masivos están en riesgo, nosotros estamos doblemente en riesgo y por lo tanto merecemos una doble observación y vigilancia. Estos medios de comunicación, también hay que decirlo, se expanden de manera exponencial a partir también de la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es a partir de hace 20 años cuando empiezan a surgir casi de manera explosiva medios comunitarios, barriales, escolares. El caso más representativo de este surgimiento es en ese momento Indymedia, que se hace también una organización no más en México, por supuesto, sino en todo el mundo, nace en Estados Unidos, y un sinfín de personas, hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, unos no tanto, pero en su mayoría jóvenes, que toman en sus manos la comunicación y la toman de otra manera, de una manera muy distinta a cómo se toma desde arriba. Se funden en muchos momentos con las luchas de los pueblos, de las que o son parte o están comprometidos, y se ejerce este otro periodismo que también en este momento está amenazado. Dentro de toda esta red de comunicación, de esta otra comunicación, surge también el proyecto del que somos parte, que se llama Desinformémonos. ¿Y por qué Desinformémonos? Si justo estamos atacando la desinformación. Bueno, pues porque nosotros pensamos que desinformar es un poquito como deseducar. Es decir, hay que hacer un hueco en todo lo que se nos ha venido dando, en la cantidad de información y de educación que hemos estado recibiendo de manera oficial, para hacer un hueco, sacarlo, hacer un espacio para esa otra información, esa otra educación que estamos construyendo. Me quedan 5 minutos. Y aquí el trabajo de este periodismo que surge, insisto, hace 2 décadas, y del que es parte de Desinformémonos, tiene pues muchas responsabilidades, muchas misiones, entre ellas hacer cada vez más riguroso su trabajo. Es decir, si ya estamos en desventaja con los grandes medios de comunicación, nos toca profesionalizarnos más, comprometernos más y ofrecer una información que no nada más sea diferente, sino que se complete con datos rigurosos desde los pueblos, porque esa es nuestra mayor defensa, tanto de los pueblos como de nosotros, que en este caso somos la misma cosa. Creo que informar con rigor, informar con oportunidad, informar desde abajo, y en este caso desde la izquierda, es lo que nos corresponde. Las cifras de los asesinatos ya no va a haber tiempo, pero tampoco importa, porque no son cifras, son rostros, son personas, son historias. Pero hay que decirlo, que el 90% de todo está impune. Vivimos en el México de la impunidad. Los retos, insisto, son muchos, pero uno grande es la de la solidaridad, el acompañamiento, el trabajar juntos, el no distinguir entre los periodistas de abajo y los periodistas de arriba. Todos estamos haciendo un trabajo y todos trabajamos, muchos
de los que están arriba, también trabajan. Yo creo que te encontraste a muchos de estos en todo tu recorrido, también, y nos acompañaron y nos han acompañado en muchos lados, también están con la prensa de abajo. O con los motivos y con las razones de abajo, pero no necesariamente en concordancia con esta otra manera de comunicación. Incluso hay algunos que la ven de manera peyorativa, ¿no? Ya con un celular y grabando, Sí, ya con un celular y grabando y difundiendo lo que está ocurriendo en mi pueblo, ya soy periodista. Hay que defenderlos, hay que trabajar juntos, y hay que luchar no nada más por un nuevo periodismo, sino lo principal, contra el despojo, contra el neoliberalismo y contra la globalización. Muchas gracias. Muchas gracias a Gloria. Pues bueno, vamos a seguir con esta mesa. Hago un paréntesis para que no se me vaya a olvidar. Pues recordemos que el día de hoy es completo, entonces estamos invitados a comer y después a la ceremonia del premio para quienes nos puedan acompañar y también celebrar junto con nosotras este premio. Bueno, pues ahora estaría la participación de Nadine Reyes Maldonado. Ella es compañera del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Es uno de los grupos, este grupo fue uno de los grupos postulantes para el premio, tuvo un reconocimiento importante por toda la labor que han tenido. Y bueno, también cabe señalar que Nadine es hija de un desaparecido, él es Edmundo Reyes Amaya, llevan bastante tiempo en este proceso de encontrarlo, y el tema es qué responsabilidad tiene el Estado en este sentido. Pues es importante decir que hasta el día de hoy el Estado sigue omitiendo y accionando en contra de familiares y desaparecidas y desaparecidos. También Nadine es participante dentro del eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, y el día de hoy nos está acompañando. ¿Quieres que te cuide algo? Bueno, pues antes que nada, gracias a los organizadores por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es la primera vez que vengo a Morelos y estoy frente en un foro. He estado en otras, afortunadamente en otros espacios, pero en Morelos es la primera vez y me da gusto estar con ustedes y compartir un poco de la experiencia que hemos tenido nosotros dentro del Tribunal Permanente de los Pueblos, y particularmente también desde nuestra muy humilde experiencia, lo que hemos podido hacer en este espacio que como bien dijeron los compañeros de la mesa anterior, la importancia que tiene el Tribunal Permanente de los Pueblos en su capítulo México. Traje una breve ponencia, espero que no sea muy cansado, es muy pequeña, se las voy a leer para no desviarme porque luego me voy por otro lado. Entonces, bueno, vamos a verlo. No, sin ninguna mala intención, lo dije sin ofender a nadie. Bueno, en el contexto actual en el que vivimos, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, hablar de la importancia que tienen esfuerzos como lo es el Tribunal Permanente de los Pueblos es muy importante, sobre todo si consideramos que este proceso, como ya lo dijeron los compañeros, surge desde la lucha y la organización de los pueblos por evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en diferentes partes del mundo y por acceder de una manera pronta a la justicia. Como muchos de ustedes saben, el Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, integrado por múltiples personalidades de amplio criterio y reconocimiento y autoridad moral, provenientes de diversos países, que buscan documentar las violaciones graves a los derechos humanos y denunciar ante la opinión pública, tanto nacional como internacional, a los autores tanto materiales como intelectuales de cometer las violaciones graves a derechos humanos. De esta manera, el Tribunal Permanente de los Pueblos ha acompañado por más de 30 años a las diferentes luchas de los pueblos en varias partes del mundo para poder así evidenciar y luchar contra la violación sistemática de los derechos humanos. En nuestro país, la presencia del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México obedece al incremento alarmante de las violaciones a los derechos humanos que el Estado ha venido cometiendo de manera sistemática en contra del pueblo. Por ello, el TPP
se encuentra sesionando en nuestro país desde octubre del año pasado, desde el 2011, mediante el trabajo colectivo de organizaciones y personas que de manera solidaria realizan sus esfuerzos para documentar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos mediante el trabajo de 7 ejes que ya comentaron los compañeros en la mañana, y entre los cuales se encuentra el eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, en el cual nosotros formamos parte. Como Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, hemos venido trabajando en este eje desde que el TPP se estableció en el país, y que en este eje buscamos evidenciar la violencia estructural del Estado mexicano que ha venido cometiendo o ejerciendo en contra del pueblo en general, mediante la implementación de diversos mecanismos represivos para callar las diferentes expresiones de manifestación y protesta social. Durante estos años, el eje de guerra sucia ha desarrollado 4 preaudiencias en diferentes estados de la República. Una fue en el Distrito Federal, otra en Puebla, Michoacán y otra en Chiapas, estados que ahorita siguen sufriendo graves consecuencias de diferente manera por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Además de desarrollar diversos foros y talleres para poder darle herramientas a los familiares de víctimas para poder desarrollar su proceso en la documentación de sus casos y de esta manera puedan presentarlos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Durante este tiempo se ha podido documentar diversos casos sobre temas como militarización y paramilitarización, prisión por motivos políticos, criminalización de la protesta social, la práctica sistemática de la tortura, las detenciones arbitrarias e ilegales, desaparición forzada de personas, ejecuciones sumarias y extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, además de la documentación de estos casos, desde mayo del 2012 hemos venido trabajando colectivamente con varias organizaciones en un documento que es base del eje de guerra sucia, el cual aborda la problemática sobre libre comercio y violencia, lo que ya comentaban hace un momento. Ha sido importante establecer este vínculo que existe precisamente entre los tratados de libre comercio y la violencia estructural y la violencia que ejerce el Estado en contra del pueblo, precisamente para mantener ese control económico, político y social en contra del pueblo mexicano. Para así, de esta manera, en este documento se pretende precisamente analizar, sistematizar y dar a conocer a la sociedad las diferentes políticas que el Estado mexicano ha destinado para garantizar la imposición de la lógica de libre comercio, así como las políticas económicas llevadas a cabo por diferentes gobiernos neoliberales, por lo menos durante los últimos 30 años. Este documento, en el cual se está trabajando, servirá de análisis y de contexto también para entregarlo a los jueces internacionales en nuestra audiencia final, para que ellos puedan tener un panorama general de lo que se ha venido viviendo en nuestro país durante todos estos años. En el eje de guerra sucia participamos diferentes organizaciones sociales de derechos humanos, académicos, intelectuales y personas sensibles ante la situación del país que buscan contribuir en este esfuerzo para denunciar al Estado mexicano por la sistemática violación a sus derechos humanos. Por ello, como organización, decidimos incorporarnos a los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos, porque nosotros, como ya lo comentó la compañera Clara, somos una organización que está integrada en su mayoría por familiares de personas que han sido desaparecidas en este y en otros gobiernos, y en lo particular soy hija de un desaparecido político, Edmundo Reyes Amaya. Él fue desaparecido con su compañero el 25 de mayo del 2007 en el estado de Oaxaca, y bueno, eso también es una parte que nos ha impulsado a participar en este proceso tan importante como lo es el TPP. Así, desde nuestra lucha decidimos integrarnos a los esfuerzos del eje de guerra sucia del TPP para contribuir en la documentación de los casos de desapariciones forzadas, pues consideramos que a pesar de que en nuestro país suman miles los casos de las personas desaparecidas, aún existen grandes limitaciones en la documentación de estos casos. Por ello creímos importante sumarnos a este esfuerzo para evidenciar los patrones y formas en las que el Estado de manera sistemática ha venido implementando esta terrible práctica. La gravedad de los casos de los detenidos desaparecidos que existen en nuestro país se ha visto disparada en los últimos años, tanto que nadie sabe a ciencia cierta el dato preciso de cuántas personas han sido desaparecidas forzadamente en nuestro país.
Sin embargo, hasta el año pasado, según las propias cifras que ustedes recordarán, se dieron en la Secretaría de Gobernación, reconocían más de 26,000 personas desaparecidas. Hecho que es irrelevante porque nosotros decimos también que independientemente de que sea una o dos personas las desaparecidas en nuestro país, es responsabilidad del Estado mexicano el garantizar el acceso a la verdad y la justicia, y más aún hablando de una cifra tan alarmante como esta. Como organización, además de participar en el Tribunal Permanente de los Pueblos, participamos en otro esfuerzo muy grande que es la campaña nacional contra la desaparición forzada, que es un esfuerzo en donde están integradas diversas organizaciones a nivel nacional, y lo que tratamos de hacer precisamente es documentar los casos de desapariciones forzadas que se cometen en contra de activistas, defensores de derechos humanos, luchadores sociales, que como bien decía el compañero Alejandro hace un momento, para nosotros no hay diferencia entre luchadores sociales, activistas y defensoras de derechos humanos, porque todos ellos desde sus espacios de lucha se encuentran exigiendo su derecho el derecho que tenemos nosotros como pueblo, como sociedad, a organizarnos para exigir nuestros derechos, y por lo tanto todos ellos tienen que ser reconocidos de esa manera. Consideramos importante documentar estos casos, ya que lamentablemente por el carácter político que tienen muchas de estas desapariciones, muchas de ellas han quedado invisibilizadas y no están ni siquiera en los registros oficiales ni del gobierno ni de muchas organizaciones. Así, mediante este esfuerzo colectivo, hemos logrado primero visibilizar estos casos, denunciar el carácter selectivo y sistemático que existe, y de alguna manera también demostrar el patrón de impunidad que existe en todos los casos. Como dijo la compañera, todos los casos también en cuestiones de desaparición forzada en México están en la impunidad. No hay castigo en los responsables y tampoco se ha logrado localizar a los miles de desaparecidos que existen en el país. Por ello, tanto como Comité Hasta Encontrarlos y como campaña, hemos hecho estos esfuerzos por sumarnos al Tribunal Permanente de los Pueblos para aportar desde esta humilde experiencia en la documentación de estos casos de desapariciones forzadas, y también de alguna manera el poder seguir haciendo este llamado que de manera constante hemos venido haciendo, y que creo que es importante que en espacios como este se vuelva a hacer el llamado. Nosotros decimos que no debemos de esperarnos a que solamente hasta que el momento en que a nuestras familias o amigos nos toque directamente una tragedia como esta, para poder organizarnos y solidarizarnos. Creo que ya hemos visto la mesa de la mañana y la de hoy, que el panorama en nuestro país cada vez pinta peor, que las reformas que se han venido implementando en el país cada vez están violentando más y más nuestros derechos, y que lo que sigue es precisamente este esfuerzo por tratar de articularnos y coordinarnos. Sabemos que, como dicen los compañeros, hay diversas diferencias entre colectivos, organizaciones. Sin embargo, creo que tenemos un trabajo y una meta conjunta, que es que en nuestro país en verdad se respeten los derechos humanos, que podamos vivir completamente en libertad, de manera justa, y que en ese sentido el llamado y el trabajo está ahí, a seguir redoblando esfuerzos por trabajar de manera conjunta, evidenciar estas políticas que han venido siendo sistemáticas en el país, y que en el caso, por ejemplo, de los desaparecidos, decimos que los desaparecidos deberían ser, o son más bien, del pueblo, y que el pueblo también en su conjunto debería exigir justicia y castigo a los responsables, y también exigir que se presente con vida a todos los desaparecidos. Esta situación de tener miles de desaparecidos tan solo en 2 sexenios, pero que sabemos que no es nada más de ahora, sino desde hace años, desde la década de los 70, es alarmante. Es alarmante también que aún muchos sectores de la población ni siquiera sepan que esto está pasando en el país. Entonces el llamado es a seguir organizándonos, a ser solidarios con los familiares, con las organizaciones que han venido luchando en el país, y que precisamente lo que nos brinda el Tribunal Permanente de los Pueblos es un espacio para articularnos, para trabajar en evidenciar estas políticas, esta violación sistemática de los derechos humanos, y que finalmente es un espacio también para encontrarnos, para conocernos, coordinarnos en los hechos, en el trabajo. Y bueno, están a la invitación. Nosotros, como parte del eje de Guerra Sucia, vamos a cerrar el trabajo de este espacio en septiembre, a finales de septiembre de 2014, y todavía se están recibiendo casos que se quieran presentar ante los jueces internacionales en esta audiencia final, para poder evidenciar precisamente todas estas violaciones que el Estado mexicano ha venido cometiendo en contra del pueblo en general,
Y bueno, está la invitación también para que se acerquen y conozcan el trabajo que se ha venido haciendo en el tribunal y como organización. Muchas gracias. Muchas gracias a Nadine. Y bueno, pues en este sentido, con todo lo que nos ha compartido la mesa, hacer un énfasis en que actualmente, después de que el Tratado de Libre Comercio en México para América del Norte se impuso hace 20 años, actualmente está la entrada en vigor de un nuevo tratado que es el llamado Tratado Transpacífico, que curiosamente también se denomina TPP, y que es una preocupación alarmante porque es generar la confusión entre las luchas del pueblo y las imposiciones de los estados. Bueno, pues vamos a pasar a participaciones, algunas preguntas para que podamos cerrar con las participaciones finales de nuestras compañeras y compañero ponente. Si hubiera alguna... Sí, por aquel lado, Estefanía, y por acá es el compañero. Muy bien. Hola, bueno, antes agradecer la invitación y su tiempo y el compartir estas experiencias. Trabajo en Radio Chinelo, un medio de comunicación independiente acá, y me da un montón de gusto que en este estado se hable acerca de las condiciones de los medios de comunicación independientes, pero me preocupa un poco que al menos en el estado de Morelos, se siga hablando en lugares cerrados. Hemos tenido la preocupación y la intención de hacer algo público, algo abierto, sobre todo viendo las leyes secundarias ya aquí atravesadas, ¿no? Se ha hablado durante todo el foro sobre esta necesidad de caminar en las coincidencias, de saber que cada organización tiene su agenda y sobre todo sus tiempos, que muchas veces es por eso que no nos podemos reunir, pero conociendo las condiciones, lo dijo la compañera, las más rapaces que hemos vivido, y yo hablo desde mis 27 años, pero también tengo memoria a través de lo que nos cuentan las otras generaciones. Me gustaría, precisamente hablando de la memoria, alguna sugerencia, propuesta que tengan cada uno, porque pareciera que necesitamos que desaparezcan a nuestro padre, asesinen a nuestro hijo, enterremos a un amigo querido, para medio despertar y decir quiero hacer algo. ¿Cómo le hacemos para que esta información salga de estos espacios en donde me parece que venimos, gente que estamos convencidos de trabajar en estos temas, y de repente seguimos yendo a los bares y seguimos yendo a la escuela y vemos una actitud de total desapego con estos temas? ¿Cómo decirle a la gente que las leyes secundarias en telecomunicación nos afectan a todos y a todas? ¿Cómo decirles que la situación de violencia extrema nos afectan a todas y a todos, aunque no hayamos enterrado a alguien cercano? Y para Javier, que bueno, hemos seguido su trabajo desde el inicio del Movimiento por la Paz, pues preguntarle qué opinión merece esta situación en el Senado y en la Cámara de Diputados de aprobar la acotación en el foro militar, sobre todo porque mencionaste el caso de Yetro, que es importante en el Estado. ¿Qué opinión merece? Sabiendo que la aprobación de una ley pues no significa mucho en muchas ocasiones, ¿no? Agradecer que están ahí enfrente a la mesa anterior, y bueno, decir que el asunto es cómo sacar esto allá afuera, y tomar, por ejemplo, el caso de Argentina como ejemplo de verdad, justicia y memoria. Gracias. Por acá el señor también tenía tres participaciones, ¿no? Ahí está el micrófono. Buenas tardes o buenos días, aquí hora estarán. Bueno, yo soy una persona que no pertenezco a ninguna organización, pero como dice el refrán que no me acuerdo quién lo mencionó, soy humano y nada me es ajeno. También estoy siendo afectado desde hace mucho tiempo debido a
Pues primero empezando por la pobreza en que nací yo, y otra por el sistema político que ahora nos ha estado golpeando más fuerte. Y sistema político, y también no solamente el sistema político, también de la sociedad tiene su parte de que se culpa. Lo más que eso como que se hacen se hacen para atrás, no lo dicen tanto, ¿verdad? Porque yo he oído hablar a muchos compañeros así, pero no dicen lo que es la verdad. Pero yo hace cerca de hace como 20 años, allá en mi tierra, voy a hacer un comentario, ¿va? Se sucedió una cosa que oía yo que decían que ¿qué estará pasando? La gente que ya no nos alcanza el dinero, o que nos están haciendo brujería, cosas así. Oí yo de donde yo viví cuando estaba yo pequeño, de 16, 17 años, y los oía yo, y no, pues eso de que abrieron eso del libre comercio hace 20 años, como le llaman, el neoliberalismo, eso fue lo que nos ha afectado, y he sentido la afectación más fuerte de lo que, no es porque sea yo bien pobre, sino por el hecho de que pues nos ha afectado esto de políticas corruptas, de gente sin escrúpulos que han hecho sus conveniencias, porque pues no ha llegado para los más pobres la ayuda. Desde ese momento soy sido pobre, y yo al contrario contribuyo, compro las cosas que compro en cualquier lado, tiendas de abarrotes, cualquier cosa que compro, caras. Nadie, si me supongo, pues salgo perdiendo, porque pues dice que le cobren uno que le diga uno que al que le subió, y con eso se la quitan, pero yo veo que pues como que es complicidad de esta gente que tiene más nivel que yo, porque pues es como clase pobre media, no es clase ni media, porque la situación que vivimos en esos tiempos ya casi no veo tanta clase media, sino que ya veo ricos, ¿no? O sea que más veo que hayan ricos que clase media, porque la clase media casi se parece a los ricos, pero pues ya no los veo clase pobre media, porque ellos tienen casa, carro, hasta 2 carros, y lo que les está afectando es la política de esos liberalismos que los está golpeando, no solamente a los más pobres, a los extrema pobreza o mendigos, sino hasta los ricos en esos momentos. Es un comentario, ¿verdad? No iba a ser pregunta. Gracias. Gracias, compañero. Por acá, a este lado, 2 participaciones. Bueno, mi nombre es Pablo Salgado, soy delegado del Consejo de Pueblos del Estado. Miren, quisiera preguntarle a Nardín Reyes, ¿verdad? Que por la desgracia, ¿verdad?, que su padre no lo han encontrado. Yo he sufrido desde 2 años para acá 3 secuestros en mi familia, 2 hermanos y un tío. Sí, nosotros del Consejo estamos organizados, hemos participado en diferentes luchas sociales dentro del Estado y afuera del Estado, pero nosotros vemos que la lucha social ha sido pisoteada. Tenemos muchos años haciéndolo, ¿sí? Esto no es nuevo, los desaparecidos no es nuevo. A mí la lástima que me da, ¿verdad? Y siento nostalgia al mirar que siempre somos los mismos, ¿sí? Parece que el pueblo está dormido, ha estado dormido y seguirá durmiendo. Cuando fuimos a la caravana a Sicilia, yo tuve el gusto de acompañarte. Pues vimos cosas muy extrañas en las fronteras, y recuerdas que a veces los sicarios andaban junto con nosotros, ¿sí? Y con el mismo gobierno. En Morelos está pasando lo mismo, y la gente se hace de la vista gorda, andan los sicarios con los policías juntos. Se han visto cosas muy extrañas y nosotros no queremos mirarlas. Definitivamente los hermanos que me secuestraron y el tío lo soltaron por dinero, pero el jefe de gobierno y de aquí del estado y todo eso ha tenido juntas, la parte suya, soy de Zacatepec,
y hemos pedido, ellos mismos han pedido organizarse, pero quieren armas. Otros grupos están hablando de armas ya, no están hablando de organización pacífica. Es muy delicado el estado de Morelos como está ahorita. Ya parece que estamos en Michoacán o en Guerrero, ¿sí? Y no va a quedar otro punto, yo pienso, ¿no? Porque la organización, ahorita el gobierno la ha estado pisoteando de todos modos. Como decir, de todos modos, de todos modos. Aquí no sabemos qué pasos dar, pues, ¿sí? Porque de un lado el gobierno nos impide y por el otro lado el crimen organizado nos maltrata, ¿sí? Entonces, ¿a dónde vamos a ir con las organizaciones sociales? Es bueno lo que están hablando, que nosotros en estos foros estemos en comunicación constante, sí es cierto, ¿sí? Pero veo, por desgracia, ¿verdad?, como lo de Huesca y la mina. Los de Huesca no intervienen en la mina, porque están muy lejos. Los de la mina participamos muy poco en Huesca, porque es igual. Y entre nosotros mismos nos empezamos a criticar, desgraciadamente, ¿sí? Ojalá y que estos foros ayuden a unirnos, para que seamos un poco más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lucha social nunca se ha dado. En los 40 años que tenemos viviendo de lucha, nunca se ha dado una unión, en verdad, de las asociaciones civiles y de la gente de lucha. De veras que da lástima, ¿sí? Que muchas veces nos presentamos en un foro y nos da mucho gusto estar en un foro, pero de ahí nos llevamos la ilusión de sacarnos una fotografía con fulano, con sutano, y la lucha queda abajo siempre, desgraciadamente. Gracias. Buenas tardes. Una pregunta básicamente para Gloria. Y bueno, en este ámbito de cómo la impunidad, cada uno de los que hablaron básicamente de impunidad. ¿Cuál sería tu opinión sobre la manera en que va a afectar a los medios la nueva reglamentación del estado de excepción? Que, bueno, a mí me queda muy claro. En Amilcingo el próximo año va a ser legal que el ejército esté ahí, bloqueando la organización comunitaria. Va a ser legal que se declare ilegal una manifestación y que entonces se tenga que disolver, porque el ejecutivo de cualquier nivel va a poder decir hay un estado de excepción con mayor facilidad, digamos, como es ahora. Para los medios, ¿qué implicaría? Porque ahora pues se actualizó la ley y está hablando de bloquear las señales en donde cree que es necesario por la seguridad nacional siempre. Entonces es demasiada paranoia pensar que va a afectar la manera en que se está informando, o quizás podamos seguir haciendo nuestro trabajo con riesgo, pero con la tranquilidad de que lo podemos hacer. Gracias. Una participación más para pasar. Bueno, una pregunta. Nosotros somos de un colectivo que se llama Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacional. Nos preocupa a nosotros, como bien mencionaba la compañera de Informémonos, hablaba sobre los 20 años del TLC. Nosotros ya somos la generación, muchos de nosotros nacimos o éramos muy chicos cuando era el TLC, somos la generación TLC. Creo que es preocupante lo que nos va a pasar como jóvenes. Creo que haría falta reflexionar como a esa juventud, no solo la juventud que está en movimientos sociales, sino la juventud en general. Creo que eso es importante. Nosotros estamos organizando también como parte del TPP una audiencia transtemática sobre afectaciones a la juventud y generaciones futuras.
para el mes de noviembre, casi muy a los últimos trabajos para noviembre. Y bueno, más una pregunta y una apreciación que yo creo que sería como importante que profundizáramos. El caso de la violencia que hemos comentado, de repente lo particularizamos muy en la represión al movimiento social, desaparición al movimiento social. Hoy, a partir del 2000 más o menos, dejó de ser movimiento social solo el que se asesinaba, que salía a las calles, para volverse una cuestión ya de toda la sociedad civil, sin necesidad de ser activista. Creo que la violencia que había en el movimiento social se traspasa a la cuestión de la vida civil común, o sea, de la gente que no es del movimiento social. Creo que eso es muy preocupante, que deberían de reflexionarse un poquito más. Y bueno, la cuestión de la juventud, creo que valdría la pena que se profundizara cómo el TLC nos está afectando a los jóvenes, que somos luego los que estamos en el activismo, pero también en general la generación que va a ser afectada. Bueno, un poquito de las participaciones que agradecemos también los que estamos de este lado de la mesa. El tema de la memoria. Creo que se plantearon varios temas de acá de la compañera de Radio Chinelo, que es un trabajo que además admiro mucho. La memoria y la autorreferencia, ¿no? Y que también se plantea acá. Dejar de estarnos hablando a los mismos que ya estamos convencidos. Entonces creo que los medios de comunicación en general y en específico los que nos planteamos otra manera de informar, tenemos el enorme reto de plantearnos el problema en primer lugar. Le estamos informando a los mismos, estamos en el autoconsumo absoluto. Producimos un video que ven 100 personas que están convencidas. Mandamos un audio y además luego lo mandamos y ahí vamos a criticarnos nosotros. Lo mandamos y mandamos 10 horas de audio. Pues ¿qué nos vale a escuchar, no? Entonces, bueno, el gran reto de informar a los mismos y de no estar produciendo para esos otros públicos. Yo creo que un gran reto de los medios de comunicación que nos planteamos de abajo, libres, alternativos, autónomos o como queramos nombrarnos, es el de plantearnos otro tipo de producciones para llegar a esos otros públicos, que yo estoy absolutamente convencida de que sí existen. Es decir, todo el México está dormido y todo el México está agachado y todo el México está indiferente a todo lo que está ocurriendo. Yo no creo, estoy absolutamente convencida. Y lo han probado las caravanas, la que hicimos con Javier, por supuesto, pero muchas, la de los migrantes, que acaba de hacer el Via Crucis. Todas estas movilizaciones demuestran que este México no está dormido, pero que sí hace falta que le hagamos llegar una hojita, que le hagamos llegar 5 minutitos de audio, que le hagamos llegar un video bien producido de 2 minutos y medio. Es decir, que nos pongamos a trabajar y a producir de otras maneras. Creo que eso es un reto, pero que el primero es plantearnos el problema, porque habemos quienes ni siquiera lo contemplamos. Y cuando no lo contemplamos, no nos estamos dando cuenta que nuestro público somos nosotros. Y me parece una cosa pues muy preocupante de este lado. Y una cosa que tiene que ver con lo que tú misma mencionaste, ¿no? Hay países como Argentina que juntan la memoria con la coyuntura, por así decirlo, ¿no? La denuncia actual de lo que ocurrió, en este caso, en la dictadura argentina. Y a mí me parece que justo es la creatividad y justo la de los jóvenes la que impera en Argentina y la que ha salvado al movimiento. No son las madres de Plaza de Mayo, sino los hijos. Y en esto, pues, yo creo que vale la pena mucho mencionar actividades como los scratches, que cumplen muchas funciones, ¿no? Los scratches, que son la exhibición pública de los asesinos de la dictadura. Y entonces grupos de jóvenes van y hacen de manera muy creativa, además, nada de muchas consignas ni nada, sino marcan mapas en donde aquí vive un asesino, de manera además muy creativa, llegan a la casa y hacen protestas afuera de la misma, pero no son protestas comunes y corrientes en las que los que no pertenecen al movimiento o no están convencidos no se interesan porque nos ven hasta mal, ¿no? Sino que llaman la atención. La gente se acerca y de repente los vecinos se dan cuenta que en efecto tienen de vecino a un asesino.
que no sabían que lo tenían, y que ahora toda su calle está marcada por esto. Creo esto de los scratches que hacen los jóvenes de hijos en Argentina, me parece que tiene que ver con lo que estás mencionando y con lo que también es una preocupación nuestra: cómo crear, cómo inventar, cómo combatir el autoconsumo y la autorreferencia. Yo insisto, planteárnoslo, y ya en foros, y hacer foros para combatir la autorreferencia no me parece menor, porque nos estamos informando a los mismos. Y bueno, me apuro, perdón. Esto nada más rápidamente del estado de excepción. Híjole, es todo un tema. Sin duda, si se declara ilegal una manifestación, se va a declarar ilegal la cobertura. Eso ya es un hecho. Y aquí no va a haber tanto problema para los grandes medios. Están totalmente alineados, van a hacer alguna que otra manifestación y demás, pero todo esto va a pasar. Y yo creo que no es ninguna paranoia, al contrario, pensar en los bloqueos, que además no son a futuro, ya están. Los bloqueos a la información, principalmente en internet, ¿no? Antes era en papel, ¿te acuerdas que bueno, pues se compraban, y todavía siguen haciéndolo de manera muy burda, ¿no? Cuando se compran todas las ediciones y todas estas cosas. No, ahorita tenemos un tipo de bloqueo más sofisticado, porque nuestras maneras de comunicar también son más sofisticadas, y pasa por controles que durante 20 años estuvimos haciendo prácticamente lo que quisimos en las redes. Ahora ya no, ya se dieron cuenta que somos un peligro en el ciberespacio, y no nos van a bloquear, ya nos están bloqueando. Entonces, pensar que esto viene con una ley, como decía la compañera, bueno, pensar que esto viene a ponerse en práctica con nuevas leyes, no es cierto. Con o sin leyes que los avalen, ya está. Creo que el trabajo de los medios que nos decimos de diferentes, que estamos haciendo otra comunicación, va a ser enorme, y que el gran reto está ahí, porque somos buenos para comunicar, también somos buenos para hackear. Es decir, sí somos muy, muy, muy buenos y muy creativos en el asunto del internet, y de cómo no dejarnos bloquear, porque ya lo están haciendo. El estado de excepción da para mucho, tiene mucho más que ver con la criminalización de todo lo que se mueva, que con los medios. Los medios, ahí vamos a tener el enorme reto de sacar a la luz nuestro trabajo, y otro trabajo que tiene que ver más con el reto de la compañera, que me parece todavía más importante, porque el estado de excepción ya lo tenemos. Cómo informamos y comunicamos de otra manera, a mí me parece el reto más grande, y que hay que organizarnos para hablar de eso. Y tiene mucho que ver con lo que decía la compañera de la juventud. Yo tampoco coincido mucho en lo de que en la de las juventudes desanimadas y que no están haciendo cosas y demás. Creo que gente como tú, como ustedes, afortunadamente hay mucha. El asunto es lo que tú misma decías: cómo nos vinculamos, cómo hacemos cosas juntos, cómo logramos que los jóvenes se sientan parte de todo lo que está ocurriendo. Y además, yo estoy convencida de que son en efecto una generación TLC, porque también son una generación de la resistencia, son una generación muy creativa, son una generación... Sí, y creo que sí, que en todos lados nos estamos encontrando, que en todos lados nos están salvando, y que hay que combatir también la idea de que estamos dormidos. Ni los jóvenes ni los que no lo estamos tanto estamos dormidos, y somos indiferentes, porque hay mucho trabajo que hacer, y que afortunadamente muchas opciones para el quehacer de la juventud actual. Muchas gracias. Perdón por la extensión. No quería que hablaran los jóvenes. Pues bueno, yo creo que Gloria ha apuntado cosas ya importantes, pero respondiendo dos cosas más. ¿Cuál es tu nombre? Estefanía, de Radio Chinelo. Y me hacía una pregunta personal, que cómo veía la ley de aportar al fuero militar. Pues bien, no se pueden ver mal ciertas leyes. De hecho, este país es un país de leyes, y de grandes leyes.
Es más, yo creo que la Constitución era demasiado grande para lo pequeño que era este país internamente, y cuando tenemos constituciones que son mucho más grandes que la dimensión moral de un país, terminan por ser dañinas. Yo no lo digo, lo decía ya Felipe Ángeles, general Felipe Ángeles. Yo creo que fue una constitución demasiado grande y sigue siendo demasiado grande para el poco desarrollo moral y espiritual de este país. Pero sí, es un país de grandes leyes, ¿no? Pero que no se aplican, precisamente por eso, por la pequeñez moral de la clase política y una buena parte de la ciudadanía. El hecho de la Ley General de Víctimas, que hemos tenido que crear una ley para las víctimas, es una vergüenza y un señalamiento al Estado de su incapacidad y que no se cumplió. Es decir, el hecho de que ciudadanos víctimas de esta guerra se nos hayan conculcado nuestros derechos humanos y civiles, pues habla de que no se cumplieron las leyes, ¿no? Y tampoco se van a cumplir. Y el estado de excepción viene a contradecirlo, ¿no? Esta ley de la que ya hablaban, del estado de excepción, que ya está, como dice Gloria, pues, lo estamos viviendo todos los días de alguna manera, ¿no? Pues va a contradecir esto, porque cuando tú sacas al ejército a la calle, va a violar derechos humanos. El ejército es la violencia extrema, es para estados de excepción. Y cuando quieren decir es que hay que enseñarle al ejército los derechos humanos, pues es una pendejada, ¿no? En un estado de excepción y con milicias va a haber violación de derechos humanos. No conozco ningún ejército que no viole derechos humanos, porque es precisamente moverse en un estado de excepcionalidad. Ya lo tenemos, ¿no? Entonces, las leyes, pues por desgracia, no funcionan, no hay Estado de Derecho. Desde hace mucho no tenemos. Yo creo que nunca hemos tenido un Estado de Derecho en realidad en este país, y se ha agudizado, ¿no? Entonces las leyes, pues no van a prosperar, por desgracia. Y pues tendremos que buscar otras maneras, ¿no? Y otras actividades, porque bueno, está mutando la realidad, las instituciones ya no funcionan, y lo que viene, lo nuevo, viene de abajo y tendrá que venir siempre de abajo y de las periferias, ¿no? Porque esto ya no va a ser reformable, y la prueba de que ya no, las leyes no están operando ni ya no van a operar, hablan de que ya el Estado no funciona. Y pues nada más, yo me gusta el optimismo de Gloria. Yo siempre soy, yo no sé, a veces me dicen, tú eres muy pesimista. Digo, no, yo soy un optimista informado. No es verdad. Sí. No, yo lo veo, es decir, sí hay esto que dice Gloria, evidentemente. Y hay esta creatividad, y los chavos están otra vez emergiendo, pero sí veo una ciudadanía, pues que tampoco quiere asumir, ¿no? Es decir, con esto termino, pues, me gustaría, hay un filósofo que viene de la tradición de Foucault, que es George Agamben, ¿no? Y tiene un libro, toda su teoría se basa en el hombre sagrado del derecho antiguo romano, estos individuos que reconocía el Estado para después excluirlos, ¿no? Quienes eran, bueno, los esclavos y los primogénitos de una familia que no tenían derechos, ¿no? Los reconocía, pero después le quitaba los derechos, y podían matarlos cualquiera y el Estado no iba a intervenir, ¿no? Agamben dice que esta figura, que es la base del Estado, ¿no? La exclusión, el reconocimiento y la exclusión, se da. Y después, en uno de sus últimos libros, que se llama Lo que queda de Auschwitz, él se fija en una figura muy particular, donde trata de encontrar el problema de la aporía de Auschwitz, de la incapacidad de entender, como una metáfora del hombre sagrado. Y es la figura de un personaje que devela Primo Levi, en su trilogía de Auschwitz, que le llamaban el musulmán, ¿no? No se sabe, acá me trata de rastrear la etimología, por qué
Y la que más le funciona es que el musulmán es un hombre fatalista, ¿no? Todo sucede porque sí, por la voluntad de Dios. Poco era la tesis de por qué le decían musulmanes a estos seres. Y eran seres, les decía, en realidad Auschwitz, la Alemania nazi, su finalidad no era producir cadáveres nada más, era producir musulmanes. Y los musulmanes eran estos seres que habían perdido cualquier voluntad de vida o de muerte, que eran una especie de esclavos que podían ser usados sin que hubieran una menor resistencia. Es una metáfora, ¿no? Tratando de decir que esa era la funcionalidad de Auschwitz, la funcionalidad del poder, crear esos hombres sagrados que puedes matar, puedes usar, pero que no van a ser contestatarios. Yo creo que Agamben, en esta análogo un poco brutal, ¿no? Porque lo lleva al límite, que es Auschwitz, la gran paradoja de las víctimas, lo que crea ya sea la emergencia de las víctimas en el espectro político, no existían hasta Auschwitz y Primo Levi y toda esta gente que revela. Yo creo que la sociedad del biopoder, como lo llaman ellos, está hecho para producir musulmanes. Los musulmanes más acabados, por desgracia, son precisamente los migrantes, ¿no? Estos seres que pueden ser asesinados y violentados, hasta que surgen algo que los pone en evidencia y dice no vamos a seguir tolerando que existan estos seres y que sean tratados como están siendo tratados, ¿no? Las víctimas de este país en un momento dado nos rebelamos y dijimos no vamos a permitir que nos traten como en Auschwitz. Pero yo creo que hay una franja, y la franja de la Alemania nazi que nunca protestó, que dice y se defiende, es que no sabíamos, sí sabían, ¿no? Que son otras formas del ser musulmán, hasta que me toque, y si me toca pues ya ni modo, ¿no? Es decir, nos volvemos otra vez a acotar como quiere el gobierno acotarnos, porque las víctimas seguimos estando allí, la demanda de las víctimas sigue estando allí, y hablo no solo de los que han sido asesinados, hablo de los desaparecidos, hablo de los secuestrados. En 2011 cuando salimos eran 40,000, hoy estamos hablando de más de 100,000, nada más de asesinados. Cuando empieza el gobierno de Peña Nieto hacen un censo y eran 30,000, quién sabe cuántos hay ahorita, de desaparecidos, más los secuestrados, más, ¿no? Vuelven otra vez a eso, y la sociedad no está respondiendo, no estamos respondiendo, y se siguen acumulando las víctimas, y la gente no quiere ver, como en Alemania nazi. Es que es verdaderamente terrible tener que aceptar y afirmar que estamos en esta jodidez, y es muy terrible tener que aceptar que el virus está. No, yo no hablaría ya de barbarie, creo que es la construcción de una civilización tecnológica y una civilización técnica y una civilización de la economía, llamémosle capitalista, es una discusión que tenemos pendiente, ¿no? Es decir, esto es lo más acabado de eso. La Alemania nazi no es el regreso al barbarismo, es el destino de una civilización que perdió y que tenía objetivos muy particulares de eficientismo, que es la lógica del desarrollo, la lógica de las economías modernas, la lógica a la cual está rodeado el Estado. Y evidentemente creo que hay una franja ciudadana que se comporta como musulmanes, como los musulmanes de Auschwitz, ¿no? ¿Sí? No quieren ver, no quieren aceptar, no quieren hacer suyo la bronca de las víctimas, y si les llega no van a saber cómo responder y van a pasar a engrosar las filas de los calvarios inmensos donde nadie hace caso y donde nos vuelven a victimizar y nos vuelven a criminalizar. Bueno, eso es un tema ahí que queda como rompemos esa lógica, no tengo la menor idea, pero creo que el camino de gloria con creatividad es la mejor posibilidad. Bueno, un poco respondiendo a tu pregunta que hacías, compañera, algo de lo que sí hemos visto y
que sí, tanto que sí hay un sector que sí sigue apático de la sociedad, eso es cierto, pero también es obvio que ante toda esta ola de violencia y de violaciones sistemáticas que el Estado viene cometiendo en contra del pueblo en general, también ha habido una respuesta y hay una resistencia. Ahí está el ejemplo del compañero que dice que tiene muchos años luchando. Aquí entre el público también hay un compañero de comunidades indígenas de la Huasteca de Hidalgo que tienen organización desde hace más de 30 años, y esa es la evidencia de que sí se puede. Es difícil construir esos espacios de organización, pero sí se puede, ¿no? El problema es precisamente el cómo llegar a esos sectores que aún no están organizados, que aún no están conscientes de la situación que estamos viviendo en el país, y yo creo que ahí el gran reto también está en esos medios que existen y que afortunadamente están, los medios alternativos, de cómo dar ese acceso a la información, de cómo poder dotar de esa información al pueblo en general que todavía no está como consciente de esa situación. Nosotros al inicio, cuando empezamos a hacer las denuncias y a hacer esta exigencia de la presentación de los desaparecidos, los que marchábamos éramos 10, 20 personas, y era terrible el voltear a vernos y, como decían los compañeros, de ver que éramos los mismos de siempre que salíamos a las calles y hacer esta exigencia, ¿no? Y ahora, por la misma situación y gracias también a la difusión, a la cobertura y también a otros espacios que nos han abierto en universidades, con otras organizaciones, hemos logrado que ya en las marchas seamos cada vez más, pero esto es un trabajo a veces como que de hormiguita, ¿no? De ir abriendo espacios en las universidades, de ir tocando puertas con otras organizaciones, hacer alianzas o coordinaciones en nuestra casa, aislándonos como si estuviéramos en una burbuja, a salir y organizarte, ¿no? Entonces ese también es el reto, el que cada uno de nosotros que de alguna manera estamos siendo conscientes de este proceso, tratar de ir haciendo conciencia con nuestras personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Porque sí es un trabajo que es complejo, pero que pues lo tenemos que hacer al final de cuentas, ¿no? Pues eso sería. Bueno, pues también un poco aprovechando nada más para cerrar, en este sentido de lo que nos compartía la compañera, de dónde está o qué nos ha dejado el Tratado de Libre Comercio con el tema de jóvenes, pues solo porque sería muy amplio y creo que eso durante la audiencia van a irlo mirando, pero no hay mayor reflejo que en una década en que más jóvenes somos a nivel internacional, el neoliberalismo ha comprobado que incluso la OIT dio un dato el año pasado de que era la década, o por lo menos en estos 3 años, en que mayor desempleo de mujeres y hombres jóvenes existe en el mundo. En México, pues hemos tenido acontecimientos importantes como la huelga de la UNAM en 1999, cuando se quiso despojar de la educación pública y gratuita a las y los estudiantes, y de donde venimos varias de las personas que estamos aquí ahora jóvenes, ya casi terminando nuestra juventud y ahora pasando los procesos a otros espacios, e incluso también realidades como si el TPP dentro de cada una de sus audiencias evidencia cómo lo están viviendo las y los jóvenes, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, las últimas leyes reglamentarias y las últimas reformas constitucionales tienen todo que ver tanto con la criminalización de la juventud como el empobrecimiento y las carencias para las nuevas generaciones y las venideras. El caso de la Ley Federal del Trabajo es una de las máximas expresiones del encarecimiento de la población, y los jóvenes y las jóvenes de ahora no tenemos derechos laborales actualmente. El outsourcing, que es lo que permea, y esto es necesariamente una relación directamente proporcional con la devastación, el despojo de tanto el territorio como de los derechos. Y en este sentido, pues cerramos este espacio también diciendo que pues la semblanza de los candidatos y candidatas que tienen ustedes en sus manos, de cómo estuvo el proceso de definición del premio Sergio Méndez Arceo, es de alguna manera, como dirían hace rato, una cartografía de cómo se encuentra el país y de las diferentes luchas, tanto personales y sobre todo colectivas,
de lo importante que está haciendo estar articuladas y articulados, y que este país no está dormido. Sin embargo, hace falta mucho todavía por caminar, herramientas que cada vez son más importantes. Este Estado, estos gobiernos se van mutando ante la defensa de los derechos, entonces hay que ir también transformando procesos, y esto no se va a hacer si no hay procesos reflexivos, de educación, de comunicación más informados. Y de aquí, pues, reconocer todo el trabajo que se ha hecho tanto por cada una y cada una de las personas que han estado acompañándonos el día de hoy en la mesa anterior, y de todas y cada una de las personas que estuvieron postuladas. Por tanto, pues les vamos a dar un reconocimiento significativo, y un poquito antes de que les demos el reconocimiento, reconocernos con invitarnos a la comida que va a ser en el estacionamiento de la catedral. Y bueno, también decir que está las representantes de quienes fueron ganadores del premio de este año, la hija de Nestora Salgado y los compañeros y compañeras de Cherán. Pues un aplauso para este señor. Bueno, pues muchas gracias, y bueno, pues vamos a seguir celebrando y reconociendo este espacio.